Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta emisión de Políticas de Estado atípica. Un poquito distinta, ¿no? Un poco. A ver. Yo no voy a decir, no voy a decir que algo que no tenga que ver con las buenas costumbres y los buenos usos. Pero cuando te dicen, usted no puede hacer política. Sí. ¿Sí? Bueno, debería ser, no puede hacer política electoral porque está en veda. En veda. Pero yo digo una cosa, nosotros hoy vamos a tener un programa fantástico. Sí. Va a ser un programa muy bueno, para alquilar balcones. Muy bueno. Pero mi pregunta, ¿no? Le hago la pregunta esta a la gente de Metro, a la gente de Fiverr, a la gente de Somos. En la vida, sí, no todo es política. Los hechos de la vida no son políticos. La cosa es que se asocia al tema de la política a lo partidario y a las elecciones. Y en realidad, como bien vos estás insinuando, la política nos penetra en todos los aspectos de la vida, ¿no? En la posibilidad de tener trabajo o no tener trabajo, en la posibilidad de deporte o no deporte, en la posibilidad de acceder a la cultura o no. Eduardo, hoy se lo dije a un idiota en el Club Gimnasia Grima, médico, ¿no? ¿Qué cambia la estructura de una sociedad o qué mejora la estructura de una sociedad si no es la política? Bueno, ese es un tema muy debatido en estas épocas, ¿no? Porque hay como una reacción, a mí me hace acordar hace 20 años atrás, y digo 20 años no por casualidad, ¿se acuerdan del 2001, no? ¿Se acuerdan del 2001? Sí, claro. Esta cosa de que los peores de la clase son los que hacen política, y en realidad hay de todo, como en todos los ámbitos de la sociedad. Hay gente buena, comprometida, forzada, que lo hace casi, como es una vocación de vida, pero casi vuelca toda a las actividades las 24 horas del día. Ahora hay gente, lógicamente, deleznable y no rescatable para nada. Pero lo que yo digo es, teatro es una muestra de la cultura, el cine es una muestra de la cultura, la pintura es una muestra de la cultura, y artistas, pintores, escritores, ¿vos me vas a decir que para un lado o para otro no se ubicaron en algún lugar? Bueno, por lo menos yo te diría, hay como corrientes ideológicas, no hablemos solamente de lo partidario, somos como corrientes del pensamiento. Y entonces esa corriente del pensamiento después tienen preferencia por algún sector u otro sector de la política. Es muy difícil encontrar un creativo, me refiero a cualquier ámbito de la cultura, a un creativo en cualquier ámbito del deporte, porque también, ¿viste? A veces se piensa solamente en el tema de quien escribe un tratado literario, una investigación científica. En realidad, la política te atraviesa en todo, una actitud de vida también, de vida. Bueno, pero eso se va a manifestar mañana en las elecciones y cada uno tendrá libertad de resolver lo que quiera, ¿no? ¿Cómo atravesará? Perdóname, pero eso está bueno también, que cada uno pueda elegir. Seguro, ¿no? Pero ¿cómo atravesará que en el fútbol los arreglos políticos han hasta modificado campeonatos mundiales? Bueno, esos son los temas que yo ya ni siquiera me atrevo a hablar. Y se lo voy a tirar al segundo invitado. Perfecto. Porque eso lo conozco muy bien. Con mi cardiólogo, que ha estado comiendo los platos de la doctora Parra, que está allá en mi casa, que fue médico de la selección nacional, y con el personaje que viene en segundo término. Bien, perfecto. Entonces, no se puede soslayar. Que después lo que decís vos,
que haya seres deleznables o seres... En todos los órdenes de la vida, en todas las profesiones, en todos los ámbitos del comercio, de la industria, donde quiera. Vos tenés el vivillo o tenés el tipo que trabaja con ciencia. Después se puede equivocar o no el que trabaja con ciencia, pues también ocurre. Nadie es perfecto, que nunca se equivoca en la vida. ¿Usted alguna vez... No, ni hablar. ¿Se equivocó? Ni hablar. Yo también. Ni hablar. Yo también. Así que bueno... Los son los que no lo reconocen. Bueno, de esos hay muchos también. Hay muchos. Antes de ir al primer invitado, le quiero mandar un saludo desde el alma, como el balsecito, y decirle que este fue el último año que voy a presentar el mejor programa de cable médico de la televisión argentina. Al amigo Luis Ventura, presidente de APTRA, que alguna vez estuvo en Los Secretos del Poder. No sé quién ternó los programas de salud. Sí sé que me parece un despropósito que ni siquiera Vivir Más y Mejor haya estado en las ternas. Luisito, revisá a los que ternan los programas de salud y de buena vida. Algo tenía que decir. No digo más porque usted sabe cómo soy yo. Entonces... ¿Queda más tranquilo, más relajadito? Y mire, a ver, yo sé lo que hago. Si hago un programa con los mejores médicos de la Argentina, sí, y el programa es del Deutsche Hospital, del hospital alemán, sí, no soy yo. A ver si me entendés. Sí, claro, no es Los Secretos del Poder, ni Racing Una Pasión. No. Esto fue un programa modelo. 3 años lo presentamos porque la gerenta de Metro nos dijo, Ariel, lo mandamos. Sí, mandalo. Para mí es un muy buen producto. Ok. ¿Entendés por dónde viene? Entendí. Yo no quiero hablar de otras cosas que me pueden traer serios problemas. Ya lo entendí. ¿Sí? Pero puedo hablar de experiencias personales cuando yo estaba en América. Decíamos, ¿no? Hay buenos políticos, malos políticos. Y alguien me ofreció ternarme en Los Secretos del Poder. Mira. No voy a seguir. Luisito, un gran abrazo y aguante el porve, Luisito. Que yo también, aparte de Racing, tengo mi corazoncito ahí. Vamos al primer invitado de Políticas de Estado con Eduardo y un actor de la hostia. Yo le dije que iba a ser un programa muy especial, Sigal. Lógicamente. Le dije, disculpe la introducción que hice dedicada a los muchachos de APTRA, todo pero bien, estuve delicado. Bueno, por lo que después hablamos en el entretiempo, como digo. Sí, con lo que soy, estuve hecho una seda. Bueno, le dije que íbamos a tener un actor de la hostia, joven, acaba de cumplir 67 años. ¡Feliz cumpleaños, Bonín! ¡Feliz cumple! Un placer tenerte en Políticas de Estado. Yo, como hoy no se puede hablar de política, aunque decíamos con Eduardo en la introducción que es todo político y todo política, y Eduardo decía la política nos atraviesa por todos lados, pero claro, yo no puedo evitar decir que una de las mejores creaciones tuyas, por ahí vos no estás de acuerdo, pero fue la que hiciste de Enzo... ¿Cómo sigue? Bordavere, asesinato en el Senado de la Nación. Por ahí no está de acuerdo conmigo. A mí fue una de las mejores cosas que te vi hacer. Mirá, no sé si fue de las mejores. Fueron las cosas con las que me costó menos trabajo hacer, por un lado, desde la tarea actoral, y desde otro lado, por la remuneración económica. Fue el dinero más fácil que me gané en la vida. Mira. Porque tengo que transmitir admiración desde Bordavere a Lisandro de la Torre. Es mecánica la traslación hacia mi admiración hacia Pepe Soriano y hacia lo que era Pepe, lo que sigue siendo Pepe para todos nosotros los actores. Era una traslación directa. Entonces era muy fácil hacer esa cosa de admiración, de respeto, de aceptación de la palabra revelada del
del gran Lisandro de la Torre, yo lo trasladaba directamente a Pepe Soriano. Vos sabés que lo va a contar él, pero yo no sabía, yo no sabía que te habían llevado al médico porque no querían. Tu viejo decía que estabas loco. Ah, eso lo leí. ¿Eso lo leíste? Sí, ¿Cómo fue esa historia para arrancar de ahí hasta tu llegada al teatro, no? Es que yo creo que mi viejo no pensaba que yo estaba loco. Mi viejo pensaba otra cosa, que para la época era muy dura. Claro. Yo criado en Villa Ballester, padre colectivero, madre ama de casa, barrio, calle cortada, que era la cancha de fútbol, era el autódromo, era la selva de Tarzán, eran la sierra de Poncho Negro o de algún aventurero. Que un hijo le diga, quiero ser actor, quiero estudiar teatro, era conflictivo. Era como decirle en aquel entonces, quiero ser bailarín. Claro, Eh, creo que a mi viejo se crispó un poco y dijo, este chico está enfermo, y me llevó al médico. Y el médico, sí. Yo tenía 16 años, el médico le dijo, déjalo, ya se va a cansar. Ya se va a cansar. Bueno, por suerte no me cansé. Se murió el doctor y vos seguiste con el teatro, el cine y la televisión. No, pero exactamente. me parece, Prado de apellido el doctor, Prado. Arturo, me parece muy linda la anécdota porque también te retrata cómo va cambiando la sociedad, claro, porque era normal que tu viejo piense, este chico está enfermo, o le falla algo, y fue al médico, ¿no? Sí. Pero llegó un punto en que, bueno, las cosas se fueron modificando, se fueron entendiendo muchas cosas. Ahora son los padres los que los llevan a los hijos a estudiar teatro. Totalmente. Y a baile, y a esto, y al otro, y aquello, y deportes y demás. Antes era como zonas muy exclusivas de ciertos y determinados sectores, y que eran miradas desde otros lugares con desconfianza, claro. con que la idea era la ocultación de alguien, ¿no? Claro, yo te digo que soy un tipo de edad también. Tengo hijos de distintos ciclos, de distintas edades. Todos tienen algún perfil creativo artístico, digamos, ya sea por la publicidad, por la docencia, o por el baile. Y a mí me encanta, digamos, todo eso. Me parece fascinante porque ojalá pudiesen ganarse la vida. No todos tienen la posibilidad de ganarse la vida. Claro, lo que se despliega. Ese es uno de los límites, yo creo, la libertad de poder elegir algo, la posibilidad, las opciones que te va dando la vida, o que te van dando las condiciones sociales, económicas, ambientales y demás, donde uno pueda tratar de entender qué es lo que le va, por dónde viene su vida, o por dónde podría encaminarse su vida. En ese sentido yo tuve muchísima suerte. ¿Vos te acordás, Arturo? Era un poco el sueño del ascenso social, tenía que ver con mi hijo el doctor, digamos, no con mi hijo el actor. Claro. Bueno, esto es lo que decía mi viejo. Cuando yo estudiaba química para la alimentación, y era un avanzado estudiante, muy prolijo, muy metido con el estudio, responsable, hasta que descubrí el teatro, y el teatro me partió la cabeza. Y cuando le dije a mi viejo, no quiero estudiar más química, me dijo, bueno, está bien, estudia lo que quieras, yo te banco. Bueno, quiero estudiar teatro. Y se volvió loco, me dijo, anda a laburar. ¿Qué es eso? Claro, era el formato de la época también, ¿no? Claro. Él quería el título de técnico químico o de algo, pero actor, ¿qué es eso? Era un despropósito en aquel entonces. Empezaste haciendo teatro. Sí, y sigo. Es el lugar natural del actor. Todo lo demás es aleatorio, todo lo demás es consecuencia. La televisión vino después, el cine vino después, pero yo no pensaba vivir de actuar. Yo nunca lo pensé eso. Era circunstancial. Yo trabajé de muchísimas otras cosas mientras hacía teatro, durante muchos años, frecuentando grupos de teatro y demás, desde
colocar prendas en vidriera, vender rulemanes, tener un kiosco, en fin, era un busca donde iba adecuando o adaptando los horarios de trabajo, las posibilidades de trabajo a la libertad de poder ensayar y hacer teatro a la noche. Salir del teatro a las 11 de la noche o a las 11:30 después de una función e ir a un negocio a colocar prendas en la vidriera hasta las 3, 4 de la mañana era lo habitual, porque lo iba adecuando a la necesidad mía o a las posibilidades. Tuve suerte en ese sentido. Ahora, Arturo, de alguien que ignora, digamos, la profesión, ¿no? De actor, que no, más allá de lo que uno ve, no la vive desde el otro lado del mostrador. A mí me da la impresión que debe ser un trabajo intenso, aprender un personaje, aprender un texto, poder interpretarlo, expresarlo y que quien me está viendo y escuchando pueda captar la esencia. Debe ser un trabajo importante, ¿o no? No sé si es importante. Para mí es fundamental, es vital. Para mí es la forma de contar cuentos y la forma de complicarme con otros. Yo amo el teatro porque amo las palabras y amo el teatro porque amo a la gente y porque el escenario para mí y el teatro para mí es un hecho colectivo y solidario. Amo lo solidario, amo el trabajo colectivo, la tarea colectiva. Un unipersonal no es un solo actor. Es un actor, un autor, un director, un escenógrafo, un coreógrafo, un técnico, alguien que sube o baja el telón, alguien que pone las luces, alguien que piensa las luces. Es un trabajo colectivo, sigue siendo, aunque haya un solo actor arriba del escenario. Y esto es lo que yo entiendo que para mí conformó el teatro una escuela de vida. Una escuela de vida en ese sentido, que todo se realiza o se conforma a través de lo colectivo y lo solidario. El prestar lo que uno sabe, ponerlo al servicio de una idea, de un cuento. Yo digo, mi oficio es contar cuentos y contarlo de la mejor manera posible, complicándome con otros, poniendo lo que yo tengo y entendiendo que es lo mejor que puedo hacer y lo mejor que puedo poner. Y al otro también, reclamándole lo mejor que pueda poner y lo mejor que pueda hacer. Y tratar de contar un cuento para quién, para el espectador, que es el destinatario último. El espectador, si no tenemos un espectador, no sirve el espectáculo, no hay a quien contárselo. Y esto es lo maravilloso. Hoy, a la luz de tantos años de carrera, ¿dónde sentís que te sentiste más cómodo? ¿En el teatro, en el cine o en la televisión? En un principio era el teatro era el lugar natural y después vas encontrando lugares de comodidad, no siempre. Ordinariamente más cómodo es el teatro, es donde uno establece complicidades. La palabra cómplice es una palabra que amo. Uno establece complicidades con el otro. En la televisión es más acotada la cosa, es más difícil. Y el cine está mucho más mediatizado todo. Hay veces que se establecen esos vínculos, esas relaciones profundas con alguien. Yo he tenido encuentros maravillosos con compañeros y compañeras de trabajo haciendo una película, a lo mejor, donde en una situación, en una escena se resolvía algo, y se resolvía algo desde un lugar donde uno no lo había premeditado. Y el director entendía eso, lo veía y decía, bárbaro, es por acá la cosa, ya está. No, pero no querés, no, es esto era lo que yo quería. Y a veces uno no llegaba a la comprensión total de eso. Pero hay momentos mágicos en eso. El teatro te da más posibilidades de ir construyendo ese tipo de cosas y de ir estableciendo estos encuentros. Hay encuentros que son maravillosos arriba de un escenario. Bueno. Hay encuentros que son únicos e irrepetibles. O sea, vos sentís que te llega a la gente. Total. Hay un vínculo, hay una comunicación con la gente. El silencio, el murmullo, la tos nerviosa del espectador, la risa nerviosa de un espectador. Quiere decir que uno pegó en un lugar determinado. A veces una risa no implica aprobación, implica otra cosa, implica una crítica. Porque según quien lo esté leyendo, desde dónde está leyendo lo que ocurre, la risa puede ser sarcástica, puede ser jodida, puede ser un sobreentendido la risa. Este tipo de vínculo que se establece solamente con el espectador
es distinto al que se establece con el compañero de trabajo, pero es complementario a la vez. Claro. Es distinto, pasa por otro lado, pero a la vez lo complementa. Y a veces uno encuentra en un compañero de trabajo un lugar de placer, de poder compartir ese momento que a veces se congela. Entonces está el trabajo de uno de ir recreándolo para otro momento, para otras funciones. Hay veces que uno se da cuenta que la está errando. Hay una anécdota famosa de un actor americano, un actor bastante piola, que hace poco tuvo una desgracia muy grande con un revólver de fogueo. Alec Baldwin. Alec Baldwin. Un día en un reportaje le preguntan qué hace cuál es el lugar que más le gusta. Y ahí coincidíamos, porque dice, es el teatro. ¿Y usted qué hace cuando llega al teatro? Y yo llego 2 horas antes, tomo una gaseosa, tomo agua. Yo tomo mate en el camarín, tomo mate 1 hora, 1 hora y media antes. ¿Y qué más hace? Y releo la obra. Y releo la escena que seguramente cagué la noche anterior. Porque siempre tenés la posibilidad de cagar una función con una obra, con una escena. Y esto es lo que pasa en el teatro. Siempre te da revancha el teatro. Esta es la ventaja. Tenés la posibilidad de resarcirte de la trastada que te mandaste ayer o anteayer, no sé. Pero Arturo, esto es lo maravilloso del teatro. Nunca es igual. Arturo, ¿y por ahí es una pregunta que no te debería hacer. ¿Dónde te sentiste más cómodo? ¿Dónde te sentiste más realizado? ¿Hay alguna película, alguna obra de teatro, algún teleteatro, algo que vos te digas, esto me marcó, esto me hizo sentir desplegado? Sí, te podría decir varias cosas, varios momentos, ¿no? Donde uno entiende que uno pegó un salto o donde uno comprobó que se equivocó. Y esto te da la posibilidad de crecimiento. Hubo un momento en la conformación de un grupo de teatro en el que yo estaba, que fue Teatro del Centro, que estuve 15 años ahí. Hubo un momento donde se produjo un cambio. El director, un tipo muy querido por mí, por todos nosotros, muy respetados, nos hace una propuesta, no nos interesa, con mucho dolor le dijimos que no, dijo, entonces él dio una suerte de paso al costado. Después retomamos con él, 3 o 4 años después retomamos y seguimos haciendo cosas, pero en ese momento, y era como que no sabíamos dónde pararnos como grupo. Y uno de los integrantes del grupo dijo, yo quiero dirigir. Mira. Y fue una tarea que nos tomamos nosotros, que fue asumir a un compañero, a un par, como director en un espectáculo, que era difícil, era complejo en aquel entonces, años 70 y monedas, 72, 71, 72, por ahí. Y fue con el grupo de Teatro del Centro, que fue interesante eso. Y ese fue para mí un momento de crecimiento, un momento de desarrollo, un momento de decir, caramba, estábamos parados en un lugar muy cómodos, muy bien instalados y las condiciones nos provocaron un desafío. Y este desafío había que asumirlo, había que decir, o me quedo acá, acepto esto, entro en una dinámica que no me interesa, pero que estoy cómodo, que no arriesgo nada, o me mando en esta dirección. Y colectivamente asumimos eso. Fuimos un grupo que asumimos eso. Y esto para mí fue un crecimiento muy grande, muy grande. ¿Cuál fue el mejor director que tuviste? Oh, qué difícil, ¿eh? Y bueno. Es difícil. No sé si el mejor, con el que mejor me llevé y con el que sentí que aprendíamos juntos, que fue con Luis Rossini, que lamentablemente no está más con nosotros. Pero un director que se fue haciendo desde su formación inicial con Manuel Dierbabny, que era el director al que yo aludía antes, y que llegó un punto Manuel Dierbabny. Sí. Y él entendía, Luis, que tenía que pegar su salto, y pegó su salto, lo acompañamos en eso, y después tuvimos varias experiencias juntos, hasta un punto. Después, como dice después la vida 1000 caminos me ofreció, después fuimos desandando caminos juntos y nada, y nos separamos, pero nos separamos porque la vida nos fue llevando por distintos derroteros,
pero fue con el que más empatía tuve en distintos momentos de desarrollo y de desarrollo intelectual sobre qué es el actuar, qué es el arte del actor, qué es eso de estar parados en un marco de ficción con un hecho vivo, concreto, pero el marco es de ficción. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se articula eso? Bueno, eso es una tarea, es un laburo que tenemos que hacer para adentro y para afuera, y ahí es donde se establecen las complicidades, donde hay que aclarar inclusive las reglas del juego con las eh, que uno quiere abordar, y a veces te encontrás con que sí, con que se da naturalmente. O hay veces que hay que forzarlas esas cosas, y hay veces que no se dan. Y cuando no se dan, no se dan. Y son ¿Y los espectáculos fallidos, y son las obras fallidas. cómo viviste el tema de la pandemia? Bueno, ahora estamos saliendo por suerte y ojalá salgamos, porque estaba leyendo algunas situaciones difíciles que en Bélgica, en algunos países que Alemania. Alemania unos rebotes fuertes, pero quiero creer que estamos saliendo, digamos, de eso. Pero Sí, ¿cómo viviste el 2021, la primera parte del 2022? Te encerraste mucho, sí. Y soy un chico grande, tenía que cuidarme y nos cuidamos con Susana, por suerte, con mi mujer teníamos la posibilidad de aislarnos en nuestra casa, de encerrarnos, y así lo hicimos. También cuidando nuestra economía, no somos gente de dinero, tenemos gente de recursos medidos y demás, entonces teníamos que controlarnos un poco. Recursos teníamos, por suerte existía ya SAGAI, que es la Sociedad de Gestión de Actores, que cada tanto aparecía un dinero, aparecía la posibilidad de una repetición de algún trabajo, pero con mucho cuidado, con mucho cuidado. Y por suerte, esta profesión nos ayuda a ser creativos. Cuando en el verano del 20, del verano arrancado el 2020, teníamos un compromiso con Radiográfica de hacer un radioteatro. Hicimos a fin del 19 un primer capítulo que anduvo muy bien y dijimos, bueno, el año que viene arrancamos con esto. Y al otro año apareció la pandemia y se fue todo el demonio. chao. Pero la creatividad de, de Fabián Pelliza, un joven, muy joven. Fabián Pelliza, el mago lo bauticé y el mago le quedó, que juntaba nuestros audios, que lo grabábamos en nuestro teléfono a través de vernos en el Zoom. Grabábamos nuestros audios individuales, tratando de seguir con la dirección de Carlos de Martino una dinámica determinada, y él los mezclaba después, y con eso conformó un radioteatro que estuvimos un año trabajando en eso. Y eso a mí, yo digo, me salvó me salvó gran parte de la cabeza, porque estaba Claro. metido en algo creativo, en algo al que estaba acostumbrado a hacer y que no necesitaba la presencialidad, o que fue poder suplir la presencialidad con creatividad. Es cuando la tecnología se pone al servicio del hombre. Se pone al servicio del hombre y hace estas maravillas. O se pone en contra del hombre y crea un dron que te mete una bomba abajo de la cama y te hace volar por el aire. Así es. Te hago una última pregunta que tiene que ver con lo actoral y que me la hice yo cuando vi la obra. ¿Te costó mucho meterte en el papel de un general inglés cuando hiciste en teatro el general Whitelaw en las Mirá, invasiones inglesas? ese general, a mí me... Ahí tenés lo loco de esta profesión. Yo leo una novela muy chica que se llama El delicado umbral de la tempestad. La leo en los interregnos de la grabación de una tira. Entonces tenía tiempo en el camarín, me tiraron al camarín y descubro esta novela, entre 8 o 10 novelas que fui, compré para tener ahí para leer, la descubro y digo, qué hermosa novela. Es una novela muy chiquita, pero que cuenta este cuento. Y al final de la novela hay un correo electrónico, te estoy hablando del año 2000, hay un correo electrónico del autor. Entonces le escribo un correo felicitándolo, diciendo, dándome a conocer
y pasándole mi teléfono, si es que quería hablar con él, y si él disponía de tiempo para hablar conmigo. Y al rato me llama. Me llama y le digo, mira, me encantó la novela, me parece espectacular. Y me parece además que tiene un carozo teatral, tiene un corazón teatral esto. Y él con mucho respeto me dice, perdóneme Arturo, usted está en pedo. Así, Jorge Castelli, un tipo encantador con el que nos hicimos muy, muy amigos. Bueno, para terminar la charla, creo que no hay mejor anécdota que esa, ¿no? A los 2 años fue esa obra de teatro. Él y Christian Kramer la escribieron y me la trajeron. Y me dijeron, ¿la quiere hacer? Por supuesto, le dije. Y me pareció un material interesantísimo que habla de lo que es una estructura mental determinada. Y esta es la estructura mental que nos está manejando. No hablamos de política. Bueno, Arturo, realmente gracias por esta charla. Gracias por las anécdotas, gracias por compartir el día de tu cumpleaños con nosotros, con Eduardo y conmigo en Políticas de Estado. Realmente muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por ayudarme a festejar mi cumpleaños de esta manera. Es inédita, ¿eh? Muchas felicidades. Gracias, igualmente. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y después viene el segundo invitado de un programa típico. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Le voy a contar al invitado algo que no conté en los 21 años que hice el programa de Racing en televisión. Y supongo que lo que te voy a contar, que te lo tendría que haber contado, hoy le decía a mi mujer, a Patricia, si yo me hubiera acercado a Fernando desde el lugar profesional, desde médico psicoanalista, etcétera, 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 cuando estuvo en Racing, probablemente mi vida hubiera sido distinta, de acuerdo a cómo sos vos, como un todo, como persona, y esto tiene que ver con lo que viviste vos con Maradona en Racing. Uno de los pocos días que yo iba a los entrenamientos, siento que me tocan la espalda. Cuando me doy vuelta, era el padre de Claudia. Entonces me dice, ¿usted es médico psiquiatra? Le digo, bueno, más o menos, soy médico psicoanalista. Me dice, ¿cómo hacemos para sacarlo a Diego del pozo? Y yo lo miré y le dije, la única forma posible es sacarle el entorno. Y estuve a punto de contártelo y después, por esas cosas de la vida, te imaginás que me miró, la respuesta te la voy a contar algún día atrás de un vino, no fue la mejor de las respuestas que me dio el señor Coco Villafañe, y yo siempre me pregunté por qué no te lo había contado eso, porque yo sé lo que vos luchaste y lo que vos, la idea que vos tenías acerca de la salud de Diego. Desde ya te damos con Eduardo Sigal las gracias por estar acá, las gracias por las cosas que dijiste en este cumpleaños de Diego, al menos las que yo te escuché, donde entre otras cosas dijiste que no habías querido ir al entierro porque no querías encontrarte con la imagen de la muerte. Y me pareció muy serio de tu parte y muy respetuoso. Sí, sí, es verdad. Tengo casi por hábito ante el hecho irreversible del fin de la vida. No, tampoco lo hice
con mi madre, tampoco lo hice con mi hermana, tampoco lo hice con amigos queridos. No, yo todo lo que puedo darles, lo doy en vida. Después no me queda ninguna materia pendiente como para tener que ir a justificar una presencia que a mí sinceramente me parece que está de más, porque por otro lado yo sabía que, sobre todo en el caso de Diego, yo sabía que iba a haber mucha lágrima ficticia, ¿no? A lo mejor muchos masajes con cebolla en las manos y después los ojos restregados, porque yo sé que hubo mucha hipocresía, que hubo mucho morbo, casi un pico de perversidad también. Esa noche, hacia medianoche, me llamó Gabriel Heinze con Javier Mascherano para invitarme a ir juntos. Le dije, no, de ninguna manera le voy a dar el gusto tampoco a la puta muerte, que es tan vanidosa que se cree que le tenemos que tener tanto miedo y que tenemos que andar llorando por los rincones a los afectos queridos. No, a los afectos queridos, a todos aquellos que colaboraron para regalarme una vida que sobre todo, gracias a Diego, fue maravillosa. Lo recuerdo con alegría, lo recuerdo con los ojos luminosos, porque tengo infinidad de recuerdos fantásticos como para hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, Fernando, en algún momento vos dijiste que había diferencias entre Diego y Maradona y que vos preferías quedarte con Diego. ¿Por qué no le contás a Eduardo por dónde pasa esa diferencia? Hola Eduardo, encantado, ¿qué tal? ¿Cómo va? No, lo dije ante una pregunta de Asís Kapadia, que es el director inglés de origen indio, que había arreglado un contrato con Diego para filmar el documental que después se presentó en el Festival de Cannes y al que tuve el tremendo privilegio de poder asistir, invitado junto con Daniel Arcucci. Y en un momento yo le comenté que habíamos ido a cenar a un restaurante fuera de Nápoli, una de las primeras veces. Entonces, apenas llegamos, comenzó la gente a fluir, a acercarnos, a empujar de un lado, de otro, a meter la mano en el plato porque quería llegar con el papel para que Diego le firmara. Y fue una noche muy desagradable en realidad, ¿no? Y bueno, salimos, nos fuimos y al otro día, cuando íbamos para entrenamiento, él iba manejando el Mercedes, que siempre se movía, y en un momento me mira así y dice textual, qué quilombo anoche, ¿no? Y yo, sí, la verdad que de eso quería hablarte, mira, a propósito, de eso quería hablarte porque, mira, no me invites nunca más, porque nunca más voy con vos a cenar a ningún lado, porque es un lío, no, te meten la mano en el plato, es un desastre. Escuchame, yo con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy hasta la esquina, se te cargo vos de Maradona. Entonces, él me miró así, me dice, sonriendo, me dice, sí, tenés razón. Pero sin Maradona yo todavía estaría en Fiorito. Entonces siempre tenía esa salida. Tenía solución a cada uno de los problemas. Y entonces Kapadia se tomó de esa opinión, de esa reflexión mía, para prácticamente usarla como núcleo central del documental en el que trataba de explicar realmente cómo había sido la saga de vida de Diego, ¿no? Vos sabés que a mí siempre me llamó la atención de Diego, que más allá de las dificultades por ahí, de determinadas etapas de su vida, que en cualquier circunstancia para mí era un tipo muy genuino, que te podía decir en la cara lo que realmente se le venía en ganas. Yo te voy a comentar una anécdota que seguramente no la conoces. Yo viajé con él de casualidad en un avión, yo era senador en ese momento, en un avión fuimos a Cuba y viajaba Diego en el avión. Un colaborador mío le dice, che, viaja conmigo el senador Sigal, quisiera sacarse una foto con vos. Y él así, con total desparpajo,
le dice, ¿es cagador como todos los senadores? Ese era Diego. Por supuesto se sacó la foto, establecimos un vínculo, qué sé yo, había hasta cierta afinidad por el país que íbamos, pero a mí siempre, ese era el Diego, o no. Vos que lo conociste muchísimo más que yo, que tuve una anécdota así circunstancial, digamos. Sí, decididamente, claro que no. No sé si no habrá sido la primera visita de Diego a Cuba, que yo lo acompañé, eso fue en el año 87, invitado por Fidel el año después del Mundial, y es ahí donde yo también tuve el privilegio. Por eso te digo, ¿cómo lo voy a recordar? Alguien que, por ejemplo, me permitió estar con él en Paradero durante 9 días y al 10º ir a La Habana, a la Casa de la Revolución, y haber compartido casi 6 horas junto a Fidel en una reunión que fue maravillosa y que yo no olvidaré, por supuesto, ni hasta mi último sol, por más que eso le fastidie a tanto guía moral y ético de nuestro país, ¿no? Cuando ponen en duda todavía hoy los logros de la revolución. Bueno, pero sí, Diego era precisamente como, y sobre todo cuando se trataba de cosas ligadas al poder. Él tenía, no sé a dónde, pero en algún lugar de él, ese resentimiento absolutamente justificado, porque cuando él vivía en Fiorito, en las condiciones en que sabemos que vivía, no había ido ningún presidente, por ejemplo, a golpearle las manos a Tota y a Chitoro para ver cuál de todos los problemas le podía solucionar. Tampoco fue ningún papa a invitarlo al Vaticano, ¿no? Y ahora, claro, después cuando volvió con la Copa de México, lo llevaron hasta el balcón de la Casa de Gobierno, en esa clara instrumentalización que se hace del éxito, porque el festejo natural para un equipo de fútbol que logra un título es la casa madre, que es la AFA, o un estadio de fútbol. Pero bueno, más allá de quién era en ese momento, y no importa el presidente, eso ocurre hoy en todo el mundo. Y a mí me molesta mucho, porque yo un día se lo dije a Jorge, bueno, se lo dije al mismo Diego, cuando vino en Ezeiza corriendo, habíamos llegado de México. Dale, Far, que tenemos que ir a la Casa de Gobierno porque nos está esperando el presidente. Y digo, ¿qué Casa de Gobierno? No, yo voy con tu papá voy a tomar un mate a tu casa, te espero allá. Porque me di cuenta en el acto de que ¿qué tenía que ver eso una cosa con la otra? Y recuerdo que un día se lo comenté a Jorge Valdano y él mismo, sabes que no lo había pensado nunca así. Bueno, pero él tenía eso de, sea contra el poder de la FIFA, y muy sobre todo sobre el presidente, o quien fuera en ese momento el presidente de los Estados Unidos, tenía una pulseada tipo de las que hacía Popeye, ¿no? con el amigo grandote. Sí, me parece que también es otra de las características más salientes de Diego, que hacía esa aseveración de Oscar Wilde cuando dice que uno de los mejores atributos de los seres humanos es su capacidad de rebelarse ante la injusticia que comete el poder. Fue creo lo que le valió a Che Guevara para decir después que a todo buen revolucionario le tienen que doler como propias las injusticias que se cometen en cualquier parte del mundo, sobre todo con las clases menos pudientes, ¿no? Bueno, y con Diego, por más que yo te escuché a vos en algún lugar y lo escuché a un amigo común, a Roberto, a Pedro, con Diego, lo de las injusticias en el Mundial de Estados Unidos, mejor que no pensemos como la clínica del doctor Pureta, ¿no? No pensemos feo, pero el amigo Julio Grondona lo limpió de un plumazo de ese mundial, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que, como siempre, ¿no? Te piden pruebas. Claro. Bueno, sí, está bien. Las pruebas, el que las tiene ya no está más. Claro. Pero también uno puede oponer la fuerza del sentido común. Y el sentido común me dice, yo siempre comento al respecto de que una vez leí un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell,
que es el filósofo inglés que premio Nobel de Literatura en el 50. Muy buena anécdota esa, contala. No, claro, entonces hablando acerca o no de la asistencia del Supremo, hay un debate en la Universidad de Princeton entre el arzobispo de Canterbury, que es Copleton, y Bertrand Russell, ¿no? Y en un momento, como Russell lo acorrala con tantas preguntas, el arzobispo termina diciendo, bueno, listo, se acaba la discusión. La presencia de Dios se explica por la verdad sin pruebas. Es la fe. Bueno, entonces yo digo, tantos años después, esto es lo mismo. Yo no tengo las pruebas, pero no necesito tenerlas, porque yo sé cómo ocurrió todo y de la manera casi despiadada, de la manera sanguinaria en la que Diego fue hecho fuera de ese mundial, ¿no? El momento más feliz tuyo con Diego, me imagino que debe haber habido muchos, pero ¿fue el Mundial del 86, el abrazo ese que te pegó en el Estadio Azteca? Sí, de todos los momentos elijo ese porque lo habíamos pensado tanto. Diego comenzó a preparar ese mundial casi 3 meses antes, ¿no? Y en ese momento, cuando terminó el partido contra Inglaterra, yo estaba a la derecha del arco de Shilton, dentro de la cancha, a 5 metros de la línea, porque adelante estaban los fotógrafos, los camarógrafos. Y cuando termina el partido yo ingreso y había un montón de gente y en un momento escucho, como él, como siempre me decía, no el apodo, ¡ciego! Y yo giro a la derecha y me pegó un salto de rana y me abrazó y bueno, y me dijo un par de cosas, ¿no? Recordando todo cuánto habíamos hecho para ese momento. Sí, sin ninguna duda, uno de los tantos fantásticos, inolvidables momentos fue ese abrazo que todavía, ahora que me lo recordás, parece que me duele, ¿no? Te decía ciego, ¿no? Ciego te decía vos. Claro, sí. Esa es la manera casi común en que a veces por ahí Fer, pero normalmente era ciego. Sí. Fernando, y más allá de los dotes naturales que indudablemente nos hizo admirar hasta quienes no somos fanáticos del fútbol, su habilidad. Él era una persona disciplinada, se entrenaba mucho, era un tipo ordenado o no, o así como uno lo ve en distintos aspectos de la vida, también era en su relación con el entrenamiento. ¿Cómo era? Si tenés ganas de hablar. Hubo 2 fases. Una, que es cuando él estaba intentando, como el ave fénix, resurgir de las cenizas de su lesión, de la brutal lesión del 24 de septiembre del 83 que le produjo Antonio Goicoechea en el partido contra el Athletic de Bilbao en el Nou Camp, y por la que muchos especialistas dijeron que él no iba a poder volver a jugar al fútbol por la gravísima consecuencia que iba a tener eso en cuanto a la reducción de la movilidad de su tobillo, que le iba a quedar prácticamente rígido. Y ese camino que transitó hasta después, gracias a su esfuerzo, a su voluntad, a su sacrificio, bueno, a todo lo que puso porque él quería cambiarle la suerte a su familia y su misma suerte, y puso todo de sí y llegó ¿a dónde llegó? A la cima. Y cuando llegó a la cima le pasó lo que él mismo dijo. Nadie lo había preparado para eso, le pegaron una patada, lo subieron allá arriba, pero nadie le había dicho cómo hacer para combatir contra esos vientos huracanados de la fama, de la frivolidad, del jet set. Y entonces, ¿qué hizo? Para poder sostenerse recurrió a una muleta que se llama cocaína, y a partir de ahí, claro, como en el caso de casi la mayoría de los adictos, las conductas cambian y al cambiar las conductas cambian los hábitos, ya se pierden un montón de valores que tienen que ver también con las convenciones sociales que nos exigen ser de una determinada manera. Uno comienza, obviamente, a
a ir de un lado para otro como si estuviera manejando en un terreno resbaladizo. Y claro, en ese momento fue completamente distinto. Sí, pero al principio no. Diego era, sin duda alguna, era un enamorado del fútbol, un enamorado de la pelota, un enamorado de la camiseta argentina. Y sinceramente era... Por eso no me explico, hoy me llegaron rumores de que ayer en un programa de televisión La Volpe habló de, no sé, de que Diego salía todas las noches. Pero yo creo que eso es una estupidez que no tiene ningún asidero, porque te repito, Diego, 3 meses antes comenzamos, cuando yo le sugerí el hecho de visitar al grupo que había ayudado a Francesco Moser, que era el ciclista español, italiano, que había batido el récord mundial de la hora en Ciudad de México. Y al notar yo que Diego iba a tener que competir en las mismas circunstancias climatológicas, bueno, por eso le sugerí y él aceptó acercarnos a ese grupo, que fue una ayuda fundamental, más que nada por el hecho de que ayudaba a eso, a que Diego visibilizara el Mundial mucho antes que cualquiera, porque desde un primer momento yo les decía, ¿es tu Mundial o el de Platini? Pero te lo están haciendo en el lugar justo, te lo están haciendo para vos, porque la mayor presión parcial de oxígeno, la altísima temperatura, el altísimo smog, todas esas condicionantes climatológicas iban a jugar a favor y no iban a permitir las marcas tan cercanas, tan presionantes, que prácticamente le habían dejado hacer muy poco en Barcelona 82. Pero que alguien salga a decir esto es una total falta de respeto. Además, una manera irrespetuosa para con un chico que puso todo de sí en ese mundial. Recuerdo perfectamente. Bilardo, y está Carlos que lo puede testificar, dio en todo ese periodo una sola noche libre. Una. Fernando, te tenemos que cortar porque se nos acabó el tiempo. Realmente es una lástima, la verdad que es una lástima. Realmente tendríamos que hacer un programa entero u otro día llamarte y dejarte toda la hora hablando de todo este tipo de cosas, de ese Maradona antisistema y demás, pero te damos las gracias con Eduardo por esta charla, y que tengas la mejor de las suertes en la liguilla en México. Éxito. Ok, para ustedes también, y ante la proximidad de Navidad y Año Nuevo, muy felices fiestas, ya nos estaremos viendo. Dale, igualmente. Gracias. Nos vamos. Nos vamos. ¿Qué programa? Hasta pronto. La verdad ¿Qué que programa tuvimos? Un programa hermoso. Y lo tenemos que invitar una hora entera. Sí. Aparte que estamos hablando de Maradona, a mí me ha pasado a andar por cualquier lugar del mundo, porque si es argentino, Maradona. Canal 7 somos, canal 517 Flow. Hasta el próximo sábado después de las elecciones. Pásela muy bien con Eduardo, conmigo, Ariel Crespo. Chao.